Bueno, vamos a continuar. Incorporémonos, por favor. Bien. Estamos con un discípulo. ¿Ven la diapositiva? Sí, licenciado. Bien. Bueno, entonces ya estuvimos con Comte. Los planteamientos de Comte los estuvimos ya desarrollando en la reunión pasada, en la reunión anterior. Pero como yo les decía, mire, la gente muere, ¿no? El ser humano, gente como Comte, no es para siempre. Él murió, pero dejó muchas cosas abiertas, muchas situaciones en que tenían que seguirse desarrollando. Y es que en verdad las personas de ciencia, los seres humanos de ciencia, nunca dejan por sentada una situación. Entonces, dejó abierta la discusión, dejó abierta la reflexión. Miren, en realidad la producción científica es una carrera de relevos. Y ustedes saben que una carrera de relevos es aquella en la cual los integrantes de la carrera llevan esos relevos y ellos dejan que otros tomen ese relevo. Y eso es lo que se llaman los relevos generacionales. Y eso hasta uno en la vida, ¿verdad? Entonces, Comte muere, Comte deja muchas cosas todavía inconclusas y va a tener que haber alguien, tuvo que haber alguien para tomar el relevo. Y ese va a ser el caso de Emilio Durkheim. Durkheim va a ser un aplicaste lo de la medicina ancestral, pero en el trabajo, en personalidad, y me fui con el chile. Entonces, vean, como que vamos a ver que los aportes sí ayudó, sientes que cambió mucho la vibra ahora para estar. van a estar centrados a la investigación sociológica. Todo, como que me dio la oportunidad de tratar a todos. Vayamos ahí desactivando el micrófono, por favor. Entonces, Emilio Durkheim va a ser un discípulo cabal de Comte. Entonces, vean, pero ¿qué es en qué se va a centrar Comte en cuanto a la producción sociológica? Se va a centrar en la investigación. ¿Sí? Se va a centrar en la investigación. Así que vamos a ver, pues, vamos a ver que Comte le va a interesar mucho eso. Le va a interesar mucho la cuestión de la investigación sociológica. Entonces, ustedes van a poder verificar que la investigación sociológica va a ser como el mayor aporte que Emilio Durkheim le va a hacer a la sociología. Va a ser precisamente en la investigación sociológica. De hecho, hay un documento que se llama Las reglas del método sociológico y que son de Emilio Durkheim. Ustedes la pueden también consultar. Las reglas del método sociológico. Entonces, Durkheim va a seguir con los planteamientos de Durkheim, desarrollándolo. Y no solo desarrollándolo, sino que actualizándolo. Veamos cuál va a ser el primer aporte de Emilio Durkheim en este sentido. Creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando su documento que yo les estaba comentando, Las reglas del método sociológico. Otro aporte va a ser que en 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, la Année Sociologique, o Sociologique, que quiere decir el año sociológico, en francés. Entonces va a crear como un órgano de divulgación, como es una revista. Entonces, él va a ser también el creador de esa revista, que se va a llamar El Año Sociológico. Durkheim fue el mayor
proponente del estructural funcionalismo, que más adelante vamos a ver que va a ser la, digamos, la corriente teórica de esta gente, de Comte, de Durkheim. Entonces, ellos van a ser los creadores de esa corriente sociológica llamada estructural funcionalismo. Una corriente teórica fundacional tanto para la sociología como de la antropología. Y otra, y muy importante a mi modo de ver, digamos, aportación por parte de Comte, va a ser que, según su visión, las ciencias sociales deben ser puramente holísticas. Esto es, la sociología debería de estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en su integralidad. ¿Sí? En lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Aquí hay que manejar las siguientes ideas. Yo no sé si ustedes tienen claro lo que es la noción de holística. Yo siempre que he trabajado con sociología, en la escuela de enfermería de la universidad se habla mucho de la enfermería holística. Ya, yo creo que ustedes ya van a empezar como a familiarizarse con ese planteamiento de la enfermería que es holística también. Y entonces, aquí vamos a manejar también el término holístico. ¿Y qué quiere decir eso de holístico? Que es integral. Que le importa mucho la totalidad de las situaciones, de los fenómenos. Y entonces, Durkheim va a manifestar eso. Que la sociología o las ciencias sociales deben de ser holísticas. Deben de tratar los problemas sociales en su totalidad. Y no, ¿sí? Y no privarse solo en cuestiones específicas de los individuos. ¿Cuál sería una acción específica de los individuos? Que al modo de Emilio Durkheim no debería dedicarse las ciencias sociales como la sociología y por ende la antropología y otras ciencias, la psicología también. Miren, los individuos en la sociedad tienen muchos problemas. Hay muchos problemas. ¿Cuál sería un problema específico? Específico de los individuos en una sociedad. Por ejemplo, la drogadicción, por ejemplo. La drogadicción. La adicción a un vicio. La adicción, por ejemplo, a la droga. Es un problema bien puntual. ¿Sí? ¿El estrés también? ¿Perdón? ¿El estrés también? El estrés también. Claro. Es algo bien específico, bien puntual. Entonces, ¿qué es lo que diría Durkheim? Mire, privarse o limitarse nada más a problemas bien específicos, no vamos a tener una visión de totalidad o de integralidad de la sociedad. De lo que se trata es de tener una visión holística, ¿sí?, de la sociedad. Porque así vamos a manejar todos los problemas. Miren qué complicado es esto. Esto es bien complicado. Porque, bueno, si yo vengo y les digo, mire, fíjense que la sociología solo se va a tratar, por ejemplo, de la familia, por ejemplo. Ustedes saben que la familia es un grupo humano, es un grupo social primario, obviamente. Pero entonces, miren, este curso de sociología solo se va a limitar a los problemas de la familia y nada más. Mire, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con el problema del desempleo, el problema, por ejemplo, del medio ambiente, el problema de los desaparecidos, etcétera, etcétera? Y eso no lo vamos a ver, licenciado. ¿Acaso no son problemas sociales que también afligen? Y entonces yo podría decir como así mismo, lavarme las manos. No, solo vamos a hablar de la familia. Entonces,
Eso para Durkheim no puede ser. ¿Sí? Y en realidad tenía razón. Tiene razón. Imagínense, en pleno siglo XXI, y él nació en el siglo XIX, murió a principios del siglo XX. Pero mire, tiene razón él en que nosotros debemos de tratar los problemas en una forma holística. Holística. También hielo y miel. Todo empieza a partir de esta noche con esa lluvia que se claro, porque seguramente usted sabe cuando va a también la distinción. desde Chicago, en Kansas City y en otra forma. Acabemos con ese. No dejan escuchar. Bien, bien. Hasta ahí Durkheim. Luego viene este otro personaje muy importante también en la sociología. Solo que con este hay un detalle y hay que tomarlo muy en cuenta. Los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Ojo. Arely Ramos, ¿lo podría leer, por favor? Esta diapositiva. Sí, licenciado. Los aportes hechos por Karl Marx a la sociología y las ciencias sociales. Aunque no fue sociólogo, sino filósofo y economista, lo extraordinario en su producción intelectual es que se encuentra plasmada toda una sociología de la historia de la humanidad y del capitalismo concretamente, así. Muchas gracias. Imagínense, él no fue sociólogo, ¿sí? Como los otros, Comte, Durkheim. Ellos sí eran sociólogos, fueron sociólogos. Pero Karl Marx no. Fue filósofo y economista. Pero miren lo maravilloso de la producción intelectual de alguien que en su producción filosófica y económica vamos a encontrar toda una sociología. Vamos a encontrar todos unos planteamientos sociológicos valiosos. Y entonces él no fue sociólogo. No dijo, miren, yo voy a hacer esto porque necesita la sociología esto. Él no lo dijo. En verdad no lo dijo. Pero, como la ciencia tiene que como tomar partido de todo, ¿sí? De todo. Que vamos a encontrar en Marx también una sociología. Y aquí quiero traer a colación algo de un documento que también vamos a encontrar de todo. Y al principio de la clase como que también hicimos alusión mucho, que es a la Biblia. En la Biblia va a encontrar sociología, va a encontrar economía, va a encontrar teología, va a encontrar antropología, va a encontrar psicología. Entonces, aunque usted sabe que la Biblia no es un documento en donde diga en términos bien, digamos, si usted quiere a ultranza, a gritos, que mire, este es un documento meramente sociológico, este es un documento meramente económico, pero sí vamos a encontrar economía, sociología, psicología, etcétera. Miren, la vez pasada me preguntó, mire, licenciado, ¿y usted qué dice, está diciendo eso? ¿Y a dónde vamos a encontrar en la Biblia algo psicológico? Y yo le traje a colación un pasaje del Evangelio, donde llega un fariseo de noche donde Jesús y lo llega a buscar. Nicodemo se llamaba. ¿Sí? Este Nicodemo era un fariseo, pero llegó de noche donde Jesús porque no quería que se dieran cuenta los demás fariseos. Entonces él le fue a preguntar a Jesús, imagínense. Mira eso ¿qué es lo que tengo que hacer para seguir toda la doctrina que tú vienes a proponernos? ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Tenés que nacer de nuevo.
Mire, ¿y eso qué significa nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter de nuevo en el vientre de mi madre? No, no es eso. No tenés que nacer de nuevo en la carne, sino que tenés que nacer de nuevo en el espíritu. Imagínense. Hay toda una psicología. Pongo de ejemplo eso. En la Biblia vamos a encontrar incluso psicología. Algo así sucedió con Karl Marx, que en todo lo que hizo vamos a encontrar una sociología, sin haberlo proclamado él. Entonces, este es el aspecto, este es el detalle que yo quiero también destacar de este personaje, de Karl Marx. Entonces, ¿cómo lo vamos a destacar? Así. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto y categoría de lucha de clases, el cual configura una explicación o lectura del movimiento de la sociedad, en el sentido de que los seres humanos, en determinadas condiciones históricas, entran en relaciones, las cuales los hacen diferenciarse en clases sociales, en donde cuajan los intereses y necesidades materiales y espirituales, para hacerse conscientes de un pensar, sentir y actuar. De ahí que, al acumularse las contradicciones de clases existenciales y vivenciales, se van configurando enfrentamientos entre grupos antagónicos. Precisamente, Marx decía que el motor de la historia de la humanidad ha sido la lucha de clases. En todos los estadios, en todos los momentos por los que ha pasado la humanidad, decía acá, vamos a encontrar a los hombres, o sea, a los seres humanos. Vamos a encontrar a los seres humanos enfrentados, ¿sí? Violenta, política, económicamente. ¿Sí? Los vamos a ver enfrentados. Y tiene razón, si usted se pone a leer la historia de la humanidad, va a ver esos enfrentamientos. ¿Sí? ¿A partir de qué? A partir de intereses. Intereses materiales, pero también espirituales. Recordemos que los seres humanos somos eso. Somos seres materiales, pero también espirituales. Y por lo tanto, satisfacemos necesidades materiales y espirituales. Entonces, a eso yo le llamo lucha de clases, decía Marx. Imagínense. Entonces, nosotros en sociología retomamos esa categoría o concepto que se llama lucha de clases para explicarnos que en determinado momento de la historia los seres humanos se contraponen, se enfrentan a partir de sus condiciones materiales elevadas a intereses. Elevadas a intereses. El Salvador está viviendo también un momento de eso, de esa naturaleza. En este país hay también personas que se están movilizando en las calles, en las redes, por todo donde se pueda expresar, se pueden expresar los intereses materiales y también espirituales. Si no, veamos las marchas que han habido en fechas anteriores. Lo que sucedió alrededor, por ejemplo, de la conmemoración del mes pasado, por ejemplo, de los acuerdos de paz. Entonces hay un pensar, sentir y actuar. Y eso se llama lucha de clases. Entonces la sociología viene y retoma de Karl Marx, de sus documentos filosóficos y económicos, esa categoría. Otro aporte fundamental, la teoría social del conflicto. ¿Qué es lo que dice esa teoría social del conflicto? La organización y el cambio social se basan en los conflictos que surgen en la sociedad. Y eso es cierto. El hecho de que nosotros vivamos una forma de sociedad
en el momento actual es el producto de que hubo, ojo, cambio social. Hubo también organización social para darle sostenibilidad y explicación al momento que se vive en esta precisa circunstancia histórica de la sociedad salvadoreña. Entonces viene aquí el otro planteamiento. La existencia de los problemas en los distintos niveles de la sociedad, o sea, económicos, sociales, etcétera, inmediatamente se explican a partir del principio de contradicción que se configura en la hondura de la existencia de ellos y que por lo tanto albergan las condiciones materiales y espirituales ellos mismos para que posibiliten los cambios revolucionarios cuantitativos y cualitativos. O sea que el conflicto es natural en los seres humanos. Es más, los conflictos en los seres humanos o entre los seres humanos no desaparecen nunca, sino que cambian de escenario. ¿Cómo podemos explicar esto? En la década de los 80 del siglo pasado, en El Salvador hubo un conflicto armado, hubo una guerra civil, en donde la lucha de clases llegó a su máximo nivel, a su máxima explicación. La guerra. Entonces, en donde había una explicación a partir de la violencia armada. Entonces, había como una expresión culmen o máxima de los intereses de clase. ¿Sí? Entonces, entre dos bandos. Entonces, ese explicaba en ese momento histórico, 1980 en adelante, el conflicto social. Luego, se llegó a la conclusión y al razonamiento, si usted quiere, de que matándonos no íbamos a llegar a nada. Matándonos los unos a los otros no íbamos a llegar lejos. Y de lo que se trataba era de llegar lejos. Era de poder solucionar en la medida de lo posible los problemas. Entonces, dialoguemos. Pero no solo dialoguemos. Entonces, negociamos. Y de ahí surgen los acuerdos de paz de 1992. Entonces, ahí el conflicto se baja. Estaba en un nivel alto, altísimo, como era el de la violencia, para bajarse. No desapareció. ¿Sí? Se abajó, si usted quiere. Se bajó a un nivel pacífico, a un nivel civilizado. Es decir, el nivel político. Y hasta ahora el conflicto todavía sigue. Pero ha cambiado el escenario. Eso es lo que ha pasado. No estamos en guerra, como lo estuvimos en 1980. Entonces, es lo que explica aquí Carlos Marx y la teoría social del conflicto. Él lo explicó filosóficamente. Él lo explicó económicamente. Pero viene la sociología y lo retoma. Ojo, lo retoma para su producción científica. Y por eso es que aquí, en sociología, estamos también tomando en cuenta, ojo, tomando en cuenta el planteamiento central. ¿Hay alguna pregunta con respecto a Karl Marx? No. Porque recuerden que cuando yo comencé a hablar de Karl Marx, hablé del detalle, de un detalle que no hay que pasar desapercibido. Él no fue sociólogo. Él no produjo sociología. Él no está enlistado en los sociólogos que fueron fundadores y que hoy en día se consideran clásicos de la sociología. Él fue filósofo.
Él fue economista. Y esto hay que, este aspecto hay que tomarlo muy en cuenta. Distinto es este señor que tenemos enfrente. ¿Sí? Que este sí también es sociólogo. ¿Sí? También la Celaya, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí. Max Weber y los aportes a la sociología. Cabe destacar en primer lugar en que es el creador de la sociología comprensiva. Y en su propuesta encontramos conceptos que permiten hacer un análisis novedoso y comprensivo de las relaciones humanas, como el tipo ideal, el poder, la burocracia, etc. Muchas gracias, Daniela. Este sí es sociólogo. Fue sociólogo. Y es más, creó una sociología y le llamó la sociología comprensiva. Ahora bien, yo aquí entre paréntesis he puesto comprensiva, con H intercalada, ¿se han fijado? Porque este es un verbo eminentemente de uso científico, porque comprensiva con H intercalada no es cualquier comprensión, sino que es una comprensión científicamente tratada. Y es lo que hizo Max Weber, sociología comprensiva. Entonces, vamos a encontrar, pues, lo novedoso en él. Eso, lo novedoso en él es que él creó una sociología comprensiva. A diferencia de Comte y de Durkheim. Ojo con eso. Durkheim va a ser como el que va a continuar la obra de Comte en el sentido de crear o de terminar de fundar a la ciencia de la sociedad llamada sociología. Ese va a ser como quizás la mayor preocupación. La mayor preocupación de Comte y de Durkheim. Consolidar. ¿Sí? Construir, como dijimos al principio, sobre roca. Sobre roca. Ese edificio que se va a llamar sociología. Esa va a ser la preocupación de Comte y de Durkheim. En cambio, él no, Max Weber, ya no le va a importar lo que le importó mucho a Comte y a Durkheim. A él le va a importar crear una sociología. Y esa va a ser la sociología comprensiva. Y como nos dijo aquí Daniela, ¿sí? le va a importar en su propuesta encontrar conceptos que permitan hacer un análisis novedoso y comprensivo de las relaciones humanas, como el tipo ideal, el poder y la burocracia. Categorías de análisis, conceptos de análisis propios de Max Weber. Ahora bien, si bien Comte y Durkheim fueron los que se preocuparon mucho en consolidar y en la fundación de la sociología como ciencia, y ellos van a decir, mire, es que la sociología es la ciencia de la sociedad, en tanto que relaciones, en tanto que el ser humano y los grupos, y viceversa. En cambio, Max Weber, que es lo que va a decir, mire, fíjense que la sociología es la ciencia de la acción social, va a decir él. Entonces, la acción social, dice, va a ser el objeto de estudio de la sociología que yo propongo. ¿Y qué es la acción social? Dice él. En su propuesta plantea que la sociología es la ciencia de la acción social y que a partir de los procesos que se le derivan, vamos a encontrar configurados los intereses diversos, plurales y múltiples de los actores sociales, con el propósito de buscar satisfacer las necesidades de distinta índole, económicos, sociales, políticos, medioambientales, etc. Entonces los hombres emprenden acciones, actos,
emprenden procesos para poder satisfacer esas acciones. Por eso, mi sociología es aquella que tiene proyecto de estudio a la acción social. Una consulta, ¿cuánto tiempo nos va quedando? A ver si coincidimos. 3 minutos. 3 minutos. ¿En su reloj o en la computadora? En la computadora. computadora. En la computadora, según su reunión que creo. Solo 3 minutos quedan. Vale. Sí. Entonces, que quede claro, a Max Weber le interesa mucho la acción social como objeto de estudio. Esto solo lo vamos a quedar señalándolo como otros aportes que él va a hacer a la sociología. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir el día jueves. Sí, con estos 3 puntos. Por favor, ténganlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Y vamos a llegar hasta aquí este día y nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, Liz. Muchísimas gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Adiós.